buenas noches, compañeros y asesor. Un gusto presentarme. Mi nombre es Gil Eduardo Cruz Torres y a continuación vamos a darle lectura a la estructura de lo que es el video del reto 5. Es el video del reto 5 del módulo Protección Internacional en el ámbito de derechos humanos. Continuamos. Sería ¿está bien? Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Protección Internacional en materia de derechos humanos es el nombre del módulo. Es el reto 5, ya por nombre criterio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El nombre de mi asesor es Miguel Ángel Espinosa Arriola. Mi nombre es Gil Eduardo Cruz Torres. El número de mi matrícula es 2103-2649 y la fecha de elaboración es el 22 de octubre del 2025. Y nuevamente, actualmente estudio en la Universidad UBEC, que es la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Vamos a continuar con la introducción y el desarrollo de lo que es el caso Rodilla Pacheco. Rosendo Rodilla Pacheco era un activista social, compositor de corridos, exalcalde de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Durante la llamada Guerra Sucia en México, el 25 de agosto de 1974, fue detenido por militares en un retén del ejército mientras viajaba con su hijo. Fue acusado de componer canciones sobre movimientos sociales. Desde ese momento nunca más se supo de él. Su familia presentó denuncia, pero las autoridades no investigaron ni ofrecieron ni respuesta. Este caso se convirtió en el símbolo de la desaparición forzada en México. Ante la falta de justicia, en 2001, el caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por familiares y organizaciones civiles, la comisión concluyó en México no había investigación eficaz y remitió el caso a la Corte. Varios derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana declaró responsable al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Rodilla. Determinó que su detención fue ilegal y atribuye a agentes del ejército y la falta de investigación constituida que es una violación permanente a los derechos humanos. La Corte también estableció que los tribunales militares no son competentes para juzgar. La Corte estableció que los tribunales militares no son competentes para juzgar violaciones a derechos humanos cometidas contra civiles, ordenando que esos casos sean investigados y procesados por la justicia civil, ya que no es se puede determinar que no es un caso del Código de Justicia Militar, ya que las personas involucradas no son solamente militares, sino es el sector militar y en el ámbito civil. También se consideró que México debía adecuar su marco legal, buscar a la víctima, capacitar a las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos y garantizar que nunca más se repitieran hechos similares. Y a continuación vamos a mencionar los derechos que fueron violentados en esta situación de caso de Rodilla Pacheco contra México. Debemos señalar que los derechos violados por parte de las autoridades militares mexicanas fueron los siguientes. Por parte de las autoridades militares mexicanas, y voy a hacer un hincapié ya que normalmente las desapariciones forzadas por parte de autoridades en México se han llevado a cabo por el sector militar, por las Fuerzas Armadas, específicamente por el sector militar. No por corporaciones policíacas, policías municipales, estatales, sino la mayor parte de desapariciones forzadas han sido por personal de las fuerzas militares.
El derecho a la libertad personal es el artículo 7 de la Convención Americana. El derecho a la integridad personal, derecho a la vida, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a las garantías judiciales, a la protección judicial. Estos derechos fueron vulnerados al detener ilegalmente a Radilla, ocultar su paradero y no investigar ni sancionar a los responsables. Las consecuencias y repercusiones de esta sentencia fueron trascendentes para México. La Corte Interamericana se supone que obligó al Estado a reformar su sistema jurídico, restringir el fuero militar y reconocer la obligatoriedad de las decisiones internacionales en materia de derechos humanos. A partir de este caso, eh, ya puede ser, se supone o entre comillas, los jueces mexicanos deben aplicar el control de convencionalidad que sí se ha estado aplicando actualmente y en años anteriores el control de convencionalidad, más que nada el principio pro persona, a través de los marcos jurídicos, ya sean internos o internacionales, pero que tengan una mejor protección y un mejor abarcamiento o complejidad en cuestión a la protección del afectado. En interpretar las leyes nacionales conforme a la Convención Americana a la jurisprudencia en la Corte Interamericana. Ese fallo consolidó la protección de los derechos humanos en México y marcó un precedente histórico que sigue siendo referencia del ámbito jurídico nacional e internacional por intervinientes. Bueno, pues prácticamente aquí concluye y quiero el video y quiero agregar algo que sí, normalmente las desapariciones forzadas en México por parte de autoridades, no de particulares, las, las, según las estadísticas, la, las mayores cantidades de desapariciones forzadas, los mayores casos de desapariciones forzadas en México se han llevado por militares, por personal de la militar, y normalmente es algo desagradable, es algo desafortunado porque ha habido mucha impunidad en nuestro país. Eh, de, de 100% de desapariciones forzadas, solamente se le da resolución en el ámbito general, ya sea interno o internacional ante la Corte, solamente arriba del 90%, el 90% de los casos es impune. Se puede decir que solamente hay un margen entre el 2 y el 8% de casos en los cuales se le da solución, en este caso de desapariciones forzadas. Muchas de las veces las violentaciones a los derechos humanos por parte del sector militar, pues es algo muy desagradable, pero pues son torturas, privación de la libertad, privación de la vida, secuestro, eh, y muchos otros delitos que prácticamente son delitos por parte del sector militar, ya que son los que afectan directamente a la parte de los derechos humanos en, eh, en su persona y en la dignidad de la misma persona, quien se supone que no debería de ser. Es algo como muy pues increíble, ¿verdad? Increíble, y un abuso total por parte de las autoridades militares, que se supone que son las fuerzas que se supone que es autoridades federales, y no. Es algo muy desagradable que por esta parte vivamos desapariciones forzadas, torturas, muertes, secuestros por parte de los militares en todo México. Muchos de los casos se han presentado tanto en las fronteras, en la frontera sur, en el centro y en la frontera norte de nuestro país. Bueno, pues aquí concluyo con mi video y de antemano muchas gracias.